¿Qué tal, don Luis? Mucho gusto. Bienvenidas, bienvenidos a la Ibero León. Eh, vamos a transmitir con un grupo de estudiantes avanzados de Relaciones Internacionales, académicos del Cuerpo Académico en Desigualdad Social y docentes también que nos acompañan. Entonces, vamos a empezar en un momento muy breve. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto recibirles. Vamos a hablar de algunos capítulos de un libro que creo que promete ser referencia importante en el estudio de las violencias. Eh, Tenemos el gusto de presentar a la doctora Denis Álvarez y Casa, que es cocoordinadora del libro, junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente. La doctora Deni es integrante del Instituto Nacional de Psiquiatría y estudió el posgrado en Ciencias Médicas. Por lo general vamos a pedir que las intervenciones sean de 5 a 7 minutos, pues para que nos dé tiempo de establecer un diálogo entre todas y todos. Bienvenida, doctora, adelante. Pues gracias por la invitación a la Ibero León y al maestro César Alarcón Gil por hacer la organización, ¿no? Coordinarnos a todos para tener este espacio. Bueno, yo tuve el honor, junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente, de poder llevar a cabo parte de la edición y de la coordinación. La doctora Medina Mora también estuvo participando de manera muy activa. Mi área de especialidad es psiquiatría, entonces el tema que yo les puedo compartir con mayor detalle respecto al libro es justamente hablar sobre las consecuencias que tiene la violencia colectiva en la salud mental. Cuando hablamos de violencia colectiva y a lo que nos referimos con violencia colectiva, ese es justamente uno de los capítulos que creo que van a discutir aquí los autores. Nosotros desde el área médica muchas veces tomamos como referencia la definición de la OMS y es con base en la definición de la OMS que se llevan a cabo gran parte de las investigaciones en materia de salud mental. Entonces, muchas de estas investigaciones que hacemos referencia en el libro, si ustedes lo revisan, en realidad están ubicados en contextos de conflictos armados. También hay algo de información en relación a la salud mental y su impacto asociado a otro tipo de violencias colectivas, por ejemplo, terrorismo, o incluso datos aún escasos, pero relevantes sobre lo que ocurre con aquellos que viven en ambientes donde la violencia colectiva depende de la delincuencia organizada o de la violencia ejercida por pandillas. Es importante decir que no todos aquellos que estén expuestos a violencia van a desarrollar una afectación en su salud mental. De hecho, la gran mayoría de las gentes desarrollan mecanismos adaptativos que les permitan tener resiliencia hasta este tipo de adversidades y entonces en muchas ocasiones solamente presentarán algunos síntomas y estos síntomas no serán completamente incapacitantes. Pero sí habrá un porcentaje, estamos hablando más o menos, y eso varía dependiendo del trastorno, puede llegar a ser hasta el 30% de aquellos expuestos a la violencia que pueden llegar a desarrollar un trastorno mental cuando hablamos de guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en este tipo de poblaciones? El trastorno depresivo mayor, el trastorno por estrés postraumático y los trastornos de ansiedad se han descrito como los más frecuentes, pero también son importantes aquellos asociados al consumo de sustancias y una condición que no es propia de ningún trastorno mental en particular, sino que es una condición como el riesgo suicida, ¿no? La conducta suicida se puede presentar en distintas situaciones asociadas a la salud mental. Justamente por el hecho de que no todos los individuos que se exponen a la violencia desarrollan una enfermedad mental, es que también los modelos de intervención están pensados para hacer una parte importante de prevención. Les decía que es posible que muchos presenten únicamente síntomas relevantes. Entonces, lo que normalmente se procura para hacer una atención en este tipo de contextos es fortalecer las intervenciones psicosociales y de primer nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso aquellos individuos que tienen síntomas leves se pueden ver beneficiados de intervenciones en las cuales se busca fortalecer la red de apoyo social, que es una de las cosas que se ve mermada gracias a la violencia colectiva. Y en este tipo de intervenciones psicosociales que son comunitarias, muchas veces también se les puede dar herramientas para aprender a manejar el estrés o lidiar con situaciones adaptativas. Entonces, la primera medida que tenemos que tomar en salud mental en estos contextos son las intervenciones psicológicas.
que se pueden realizar a nivel comunitario, en espacios comunitarios, pero también hay algunos espacios particularmente favorables para realizarlos, como son las escuelas. Es de particular relevancia, parte de lo que se ha descrito como protector de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes es la relación con los padres. En los contextos de violencia es frecuente que se pueda ver un incremento de la violencia intrafamiliar. Entonces, parte de las estrategias que se han planteado para cuidar la salud mental de niños, niños y adolescentes y que dan buenos resultados, justamente es el trabajo en estrategias de crianza positiva con los padres. Esa es otra de las intervenciones que veremos que puede llegar a ser útil. Si pasamos a un siguiente nivel de intervención, vamos a ver que en ocasiones no tenemos personal especializado para poder dar una respuesta a dar atención psicológica, psiquiátrica o médica a aquellos individuos que ya requieren cierto nivel de intervención. Entonces, la estrategia que muchas veces se recomienda utilizar es la capacitación de médicos, enfermeras, psicólogos no especializados para que puedan trabajar principalmente intervenciones grupales en un primer nivel de atención, y esto resulta mucho más efectivo que la atención individual, porque además se favorece la generación de grupos de apoyo. Y bueno, finalmente encontraremos este porcentaje que les digo que a veces es un poco más alto, a veces es bajo, de individuos que sí requieren una atención especializada. Hay realmente bastantes limitantes para llevar atención especializada en este tipo de contextos. Se han planteado estrategias como, por ejemplo, la atención a distancia o las caravanas ambulatorias que pueden llegar a dar atención. Pero, bueno, estaríamos hablando que si aplicamos este modelo de manera correcta, lo que se espera es que el número de individuos que requieran una atención psiquiátrica, una atención con un especialista, pues sea menor, porque habrán pasado por estos otros dos niveles en los cuales podrán aplicar prevención e incluso podrán resolver o manejar algunas de las situaciones que les afectan en materia de salud mental. Eso sería un panorama de cómo podemos abordar la salud mental en los contextos de conflicto. Muchas gracias. Damos paso a la participación del doctor Marcus Gosbacher, que es Senior Officer del International Development Research Center de Canadá. Es politólogo, antropólogo social, especialista en temas de construcción de paz y seguridad ciudadana. Él trae una presentación, entonces la vamos a ver ahora, y bienvenido, doctor Marcus. Muchas gracias, Otón. Muchas gracias a la Ibero León y también muchas gracias a César Alarcón, que hizo este vínculo con ustedes y darnos este espacio. Voy a intentar sea breve y, bueno, por mi acento, por mi manejo de idiomas, prefiero también que tengan un apoyo visual, que de repente no me entienden bien. Entonces, yo quiero enfocarme sobre todo en dos o tres aspectos centrales. Uno tiene que ver con poblaciones en situación de vulnerabilidad. También en el discurso de seguridad desde arriba, seguridad desde abajo, y sobre todo en espacios intermediarios, vinculando a esas dos áreas y el rol de la investigación. Como ya dijo Tom, yo trabajo para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y apoyamos muchas investigaciones en la región de América Latina, no solamente en México, sobre el tema también para promover seguridad ciudadana y, por supuesto, temas de reducción de la violencia o de las violencias también. Y en este sentido quiero destacar el rol central que juegan las poblaciones que son las más afectadas de esas múltiples formas de violencia. Hablo de ahí de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué ese término? Para destacar que hay un sinnúmero de poblaciones rodeadas de circunstancias que las vulneran y que son diferentes. No necesitamos más miradas homogenizantes. Advertía esa tendencia de la homogenización de poblaciones que caracteriza a muchas políticas e intervenciones de reducción de la violencia. Y también yo diría es imprescindible visibilizar y superar el pensamiento binario, por ejemplo, constante, que caracterizan solamente de víctimas y victimarios. Y otro término que quiero explicar un poco por qué hablo de situación de vulnerabilidad, para destacar que no es una condición estática y permanente, sino un fenómeno dinámico, influenciado por diversos factores y de forma continua, porque es preferible referirnos a la pluralidad también de las vulnerabilidades con todas sus interseccionalidades. Yo creo que eso es también importante.
Y lo central que ven ahí en esa transparencia es realmente la agencia. ¿Qué queremos decir con la agencia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad? La importancia que está detrás de las vulnerabilidades es que esas poblaciones son realmente actores como sujetos sociales y políticos capaces, por supuesto, de transformar su persona, sus comunidades. Ya no necesitamos más asistencialismo, más paternalismo. Son componentes clave en la co-construcción de estrategias de políticas, intervenciones contra las violencias y las distintas formas de la criminalidad. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad han desarrollado, por supuesto, en muchos contextos diversos, un cuerpo de conocimiento propio, con mapeos de violencias, también de actores clave, sea para incidir o a frenar violencia o violencias, y también cuenta con estrategias culturales e intervenciones organizativas y también redes de apoyo mutuo. Yo creo que tenemos que enfocar más en esto. Pese a que hay interés creciente en estas agencias, a menudo los estudios no desarrollan una metodología que permita su evaluación o réplica. No conectan entre los diferentes saberes y pocas veces se conectan con los intereses de los tomadores de decisiones o expertos en el tema. Bueno, hablamos mucho, se escucha estos términos, seguridad desde abajo, seguridad desde arriba. Si hablo en mi artículo de esos dos conceptos, me refiero a seguridad desde abajo, a la construcción de agendas, estrategias, iniciativas de seguridad con origen en lo territorial, en lo comunitario, en lo local y sobre todo, nuevamente, por parte de las poblaciones afectadas más por esas violencias o en situación de vulnerabilidad. Es relevante identificar los recursos de esas poblaciones, cómo los usan y bajo qué circunstancias los potencian para mitigar, resistir, prevenir o hacer frente a contextos de violencia y criminalidad. Seguridad desde arriba, el segundo término. Se refiere sobre todo a políticas, estrategias o acciones derivadas de una agenda centralizada, jerárquica y generalizada. Esa agenda homogenizante cuando tratamos esos problemas. Y por otra parte, que esa seguridad desde arriba solamente está en función de unos pocos, podemos decir, de élites o sectores de la sociedad, casi siempre determinados política o económicamente. Pero a pesar de esa distinción un poco dicotómica, yo diría que es importante una mirada reflexiva y crítica que implica que no hay que romantizar lo de abajo ni satanizar automáticamente lo de arriba. Yo creo que también es muy importante. Y en esto que nos hace falta es mucho más pensar también en el espacio intermediario. ¿A qué me refiero al espacio intermediario? Justamente, por ejemplo, como ese espacio de ustedes en la Ibero a instituciones académicas y también pueden ser fundaciones privadas, por supuesto, centros de investigación y sociedad civil organizada. Esos intermediarios en la co-construcción de la seguridad. Hay una invisibilización, desconocimiento y negación de las agencias de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tiene que ver con la falta de conocimiento y o incomprensión teórica y o metodológica desde arriba. No hay estrategias suficientemente consolidadas para fomentar y fortalecer sus agencias. Hay una desconexión y falta de integración en las propuestas de seguridad desde arriba y desde lo abajo y por supuesto del espacio intermediario con ambos espacios. El rol de la investigación me importa mucho porque es muy importante en ese espacio intermediario, pero también en la investigación, por supuesto, existe cierta miopía, en el sentido que ha contribuido a reforzar miradas descritas como lo de arriba, en el sentido que son simplistas, binarias, homogéneas y generalizadas, paternalistas y populistas. Por supuesto, es una generalización muy amplia, pero quiero criticar eso, ¿no? Muchas veces contribuyen a la caracterización entre buenos y malos, víctimas y victimarios, estereotipos y etiquetamientos. Hay una miopía académica cuando igualmente se insiste en explicar las realidades de las comunidades en América Latina, por ejemplo, con base en modelos teóricos exclusivamente del norte global. El rol de la investigación es importante para trabajar los puntos ciegos en la reducción de las violencias, de las vulnerabilidades y para hacer visible y escuchar las estrategias y prácticas de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es
Su rol es contribuir a una mejor comprensión de las agencias múltiples, sin revictimizar. No, ¿cuál correo? Espérate. Estrategias de prevención desde las colectividades, explorar las llamadas zonas grises entre lo formal, informal, ilícito, por ejemplo. Identificar experiencias y estrategias de agencia, de resiliencia, de resistencia o sobrevivencia a nivel local, que pueden ser hasta cierto punto parcialmente replicadas en otros contextos. Vincular, conectar, fomentar el intercambio de los aprendizajes. Y finalmente yo te diría que es muy importante no solamente siempre pensar, como dicen, en el empoderamiento de la gente, de los de abajo. Yo creo que en lugar de que los de abajo tengan que apropiarse de las ideas y propuestas de los de arriba, sería tiempo de que los de arriba se apropien de las agencias de los de abajo. O podemos decir un empoderamiento de los de arriba para que haga mejor labor para los de abajo. Impulsar las agencias locales significa incorporar miradas sistémicas, promoviendo enfoques teóricos y metodológicos reflejados en políticas y la práctica. Y me brinqué un slide que quería decir un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcus. Damos paso ahora a la participación de la doctora Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría de la UNAM, investigadora en ciencias médicas y quien está al frente de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y gracias de verdad por la invitación. Pues voy a hacer breve. Quisiera yo sobre todo comentarles que el capítulo que elaboramos Carla Flores y yo aborda la problemática de la violencia sexual, que es de por sí una manifestación de violencia de género que es altamente normalizada y que además es poco denunciada y sobre la cual además en circunstancias de violencia colectiva pues parece mostrar implicaciones particulares por las consecuencias que puede tener y por la impunidad que gozan los agresores sexuales. Sabemos que la violencia sexual en general es experimentada mayormente por niñas y mujeres, aunque también se ha documentado que los hombres pueden verse afectados y especialmente en la infancia, pero también en la revisión de la literatura. Alguien tiene abierto su micro. Y en particular precisamente en situaciones de conflicto. Entonces, este capítulo, pues lo que pretende es dar cuenta de la relevancia que tiene la violencia sexual, cómo puede entenderse en contextos de violencia colectiva y también aborda las graves consecuencias que tiene en la salud mental. Uno de los planteamientos que hacemos es que esta violencia rebasa las circunstancias individuales y se configura como un fenómeno sistémico y generalizado que es resultado de las intersecciones entre la violencia estructural y la violencia feminicida. De hecho, un eje que utilizamos como eje de análisis es el feminicidio sexual, una categoría desarrollada por Julia Monarres, que ha sido conceptualizada como una forma brutalizada de mantener la desigualdad de género en un contexto de impunidad en el que además las condiciones estructurales socioeconómicas juegan un papel fundamental. Llama la atención en la revisión realizada que a pesar de que la violencia sexual es pues una de las manifestaciones de violencia de género
más judicializada, es la que menos se denuncia, y en este sentido, pues también se atiende mucho menos, también se registra muy poco de manera heterogénea, a pesar de que se cuente con normas, formatos y protocolos. Es también una violencia que es muy difícil de probar, y por eso delitos sexuales graves tienen poca incidencia en los registros oficiales y apenas se sancionan delitos como la trata y la explotación sexual. Hacemos una revisión de cifras en general de prevalencia de violencia sexual. Tratamos de hacer una especie de separación para hablar de la violencia sexual en situaciones de paz, entre comillas, y en situaciones de conflicto, y sin embargo, pues observamos que tienen muchísimas vínculos, ¿no? Muchas situaciones en común. De entrada, se señala, les decía yo, a partir de la revisión de literatura, la mayor prevalencia de víctimas mujeres, aunque también ustedes podrán ver algunos datos y estudios muy interesantes que también abordan la violencia sexual padecida por hombres en situaciones de conflicto armado. Hay también pues se trata de abordar el hecho de que las mujeres padecen las guerras o conflictos armados de una manera distinta a los hombres. Dentro de estas diferencias, pues destaca precisamente que las mujeres y las niñas son afectadas desproporcionadamente por la violencia sexual, y de hecho hay un término, una categoría que se denomina violencia sexual relacionada con el conflicto, que se utiliza para hacer referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma que ocurre en situaciones de conflicto o posterior a estos conflictos, y que guarda relación temporal, geográfica o causal con el propio conflicto. Y en este sentido se revisa cómo se ha utilizado la violencia sexual como arma de guerra, pues desde la Segunda Guerra Mundial y en conflictos desde el siglo pasado y el siglo actual. También como crimen de guerra, la violencia sexual relacionada con los conflictos indica que ésta se comete como parte de un plano política, o que dicho crimen se perpetra a gran escala, y como también se ha entendido como crimen de lesa humanidad cuando la violencia sexual implica un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ahora, algo que se señala es que dado que en México no estamos hablando, aunque exista tantos conflictos y que exista de alguna manera una violencia armada, pero no se considera que existe como tal un conflicto armado, consideramos que es importante hablar de violencia sexual en situaciones de violencia colectiva, precisamente también por el título, ¿verdad?, del libro, para abordar este tema en ese tenor. Y bueno, señalamos también cómo, más que ver a la violencia sexual entonces como un fenómeno excepcional y aberrante que se da de manera más brutal cuando existen guerras y conflictos armados, habría que entender que en situaciones de violencia extrema, de violencia colectiva o de cierto tipo de conflictos, la expresión o la presencia de violencia sexual viene a ser de alguna manera
una expresión que está relacionada, tiene que ver con las condiciones previas de paz, es decir, tiene que ver con, digamos, el mismo tipo de factores que influyen en su presencia en las denominadas situaciones de paz. Y bueno, abordamos el tema de la alta, decía yo, judicialización de esta violencia, pero la poca denuncia, la alta impunidad, ¿verdad? Que existe también al pensar en la violencia sexual. En particular les decía, analizamos un poco el concepto del feminicidio sexual, entendiéndolo como parte de un continuo en la violencia sexual, entendiéndose que el feminicidio sexual sería una forma brutalizada de mantener desigualdades de género y una expresión extrema de dominación masculina. Y de ahí, pues, tratamos de plantear algunas intersecciones entre esta violencia y otros mecanismos de la violencia estructural, en la medida en que, si bien todas las mujeres pueden o podemos ser víctimas de un feminicidio sexual, diversas investigadoras en nuestro país han mostrado que muchas mujeres víctimas de esta violencia se caracterizan por precarización, por ser, digamos, mujeres que son parte de un contexto de injusticia social, y eso no quiere decir que sean solamente mujeres pobres, sino que se yuxtaponen categorías como género, raza y clase, resultado de historia de distintas formas de opresión que se traducen en realidades económicas y sociales que colocan a las personas en situación de mayor fragilidad. Se hace algún trabajo también, le digo, de análisis de diversos estudios sobre la impunidad. El tema, le damos un énfasis también en el capítulo a las consecuencias de la violencia sexual y cómo las niñas y mujeres son quienes soportan la mayor carga de lesiones y enfermedades resultantes de esta violencia, y cómo también se ha observado que en ambientes de violencia colectiva la violencia sexual se puede manifestar, digamos, pareciera que puede incrementarse no solamente en el ámbito comunitario, sino también en el ámbito familiar. Entonces también se aborda un poco este tema y bueno, se plantean algunas de las posibles respuestas integrales, sobre todo a la atención a mujeres y niñas que han padecido violencia sexual, y se enfatiza en cómo, a pesar de que existen leyes, normativas y programas relacionadas con la procuración de justicia, con salud, con desarrollo social, en la realidad sigue habiendo muchísimos obstáculos para que se cumplan y se implementen realmente mecanismos efectivos de prevención y de atención. Y bueno, pues finalmente se hacen una reflexión sobre pues el planteamiento de algunas políticas de atención a la violencia sexual, entre otras cosas, pues el tema de la importancia de tener pues muchos mejores datos. También se señala cómo el panorama de desigualdad en general agrava la violencia de género que preexiste, y cómo se combina con la situación de violencia colectiva, y pues que esta situación pues parece facilitar y naturalizar y justificar la impunidad de la violencia sexual. Y planteamos algunas recomendaciones que están en tono con las recomendaciones que hace
la OMS para la investigación, documentación y monitoreo de la violencia sexual en situaciones de emergencia. Y pues de alguna manera finalizamos señalando la importancia de políticas integrales y profundas que focalicen en los procesos de las víctimas, que no reduzcan la atención solamente al sistema penal o médico de urgencias y que trasladen la visión de la atención individual y aislada al reconocimiento, atención y legitimidad del grave problema social que enfrentamos en este contexto de violencia colectiva y pues enfatizando en estos y más puntos relacionados con esta grave problemática que es la violencia sexual. Y pues espero haber sido breve, a lo mejor sí, y espero haber sido un poco clara y bueno, en el capítulo se desarrollan estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para quienes están incorporando, estamos comentando esta obra que creo es esencial de consulta para analizar distintas dimensiones de las violencias, que es Salud Mental y Violencia Colectiva, de la editorial Debate. Es un libro recientemente publicado. Ya les preguntaremos pronto a los ponentes más datos para conseguirlo. Y ahora tenemos el gusto de recibir al doctor Luis Astorga, quien es coordinador de la Cátedra UNESCO en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Diría yo, uno de los grandes sociólogos e historiadores de la política de drogas y políticas de seguridad en México. Él es doctor en Sociología por la Universidad de París. Y sin más preámbulo, doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Otón, por esta invitación. Un saludo a mis colegas que hicieron posible este libro colectivo. Yo hubiera preferido que César hablara antes que yo, justamente porque el marco epistemológico que permea todo el libro, el trabajo de César fue muy importante. Bueno, él ya hablará al respecto. Yo me referiría más bien a nuestra situación en México y cómo esta definición por la que hemos optado de la Organización Mundial de la Salud nos ayuda en el sentido de que puede ser medible, digamos, ¿no? Pero no toda manifestación de violencia es medible. Entonces, hay una limitación de la cual César ya seguramente hablará. Hay una limitación en términos epistemológicos muy fuertes y prácticos, justamente prácticos porque las categorías para definir y lo que se plasma en las estadísticas es limitado frente al fenómeno al que nos estamos refiriendo en este libro, como ya lo han comentado mis colegas anteriormente, donde lo que tratamos de ver es tratamos de dar un panorama lo más amplio posible desde cada una de nuestras disciplinas, de la gran cantidad de modalidades de la violencia que existen, ¿no? Y en el caso del capítulo que elaboramos el doctor César Alarcón y un servidor, yo me referiría al caso mexicano y de que este término de violencia colectiva, pues como todos ustedes probablemente sabrán, no es algo que se haya tenido en la discusión pública desde hace mucho tiempo, ni de que haya sido elaborado desde hace mucho tiempo, es relativamente reciente. Pero si pensamos en lo que se considera como violencia colectiva por la Organización Mundial de la Salud y observamos datos históricos en el caso mexicano, pues vamos a ver que se podría aplicar en otras circunstancias, pero con las limitaciones propias justamente de esas características históricas.
¿Por qué? Porque una de las, digamos, de las grandes preocupaciones en la actualidad es que hay tanto agentes estatales como agentes no estatales que han realizado acciones de violencia colectiva. Es decir, no es única y exclusivamente un grupo de personajes que tradicionalmente están considerados como fuera de la ley, sino los propios agentes estatales violan también la ley al ejercer ese tipo de acciones de violencia colectiva. Entonces tenemos dos grandes grupos, agentes estatales y agentes no estatales. Y entre los no estatales, evidentemente, las organizaciones consideradas desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como delincuencia organizada, que antes no se consideraban como tales porque no existía la codificación jurídica al respecto, pues han provocado también acciones de violencia colectiva en distintos momentos históricos. Sin embargo, las organizaciones consideradas actualmente como delincuencia organizada, que abarca una gran cantidad de delitos, entre los cuales está el terrorismo, el robo de hidrocarburos, tráfico de personas, actividades financieras con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, y se ha concentrado la atención, por lo menos la atención mediática y también política, en aquellas organizaciones cuyo origen de las fortunas, de las grandes fortunas, ha sido el tráfico de drogas, que no se dedican desde hace mucho tiempo única y exclusivamente a ese negocio. Y en términos históricos, estas organizaciones del tráfico de drogas durante varias décadas no tuvieron o no ejercieron estas acciones de violencia colectiva como las que hemos visto de unos años a la fecha. ¿Por qué? Porque es importante destacar que para que para que haya y se reproduzcan acciones de violencia colectiva, pues hay que ver el tipo de Estado al que nos estamos refiriendo y las características de esos estados en cuanto a si son, por ejemplo, estados democráticos avanzados, democracias frágiles, estados autoritarios, etcétera, y ver dentro de cada uno de ellos y a un nivel ya subnacional también, qué tipo de mecanismos son los que están disparando ahí donde ha habido y donde sigue existiendo esas acciones de violencia colectiva, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, las características mismas que va adquiriendo el Estado postrevolucionario y sus mecanismos de control, lo que observamos en términos históricos es que lo que se considera actualmente como violencia colectiva eran más bien agentes estatales los que ejercían la violencia colectiva en contra de oposición política, de la oposición política en diversas partes del país. Y lo podemos ver en las estadísticas disponibles cuando vemos las tasas de homicidio doloso en diferentes momentos históricos, que han sido hasta casi 3 veces más que las que tenemos actualmente, pero en épocas como los años 40, 50, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento histórico, pues las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas no tenían el poder ni de lejos que tienen actualmente, y los mecanismos de control del Estado postrevolucionario con estas características de partido hegemónico y utilización de la fuerza en contra de cualquier oposición política, incluso violencia armada, era lo que caracterizó, o fue lo que caracterizó más bien a esas etapas
de alta violencia, de altas tasas de homicidio doloso en el país en décadas anteriores. Y lo que observamos con las organizaciones del tráfico de drogas es que la violencia ejercida por ellos tiene que ver mucho con una mayor autonomía relativa respecto del campo de la política, de esos mecanismos de control que ejerció con relativo éxito contra estos grupos dedicados al tráfico de drogas durante varias décadas. Ya digamos, lo empezamos a observar a finales de los años 60, los años 70 y en adelante, esta mayor capacidad o mayor crecimiento de estas organizaciones delictivas cuya acumulación originaria se debió al tráfico de drogas y después varias o muchas de ellas diversificaron su renta delictiva y se inclinaron o abrieron su abanico de acciones ilegales hacia otros rubros de la economía, como la extorsión, el robo de hidrocarburos, lo que vimos, ¿no? Tráfico de personas, etcétera. Y digamos que hay una relación estrecha entre las modificaciones del campo político, o sea, la reconfiguración de fuerzas en el campo político en el país que han incidido en las características del propio Estado que se originó después de la Revolución y su relación con el campo delictivo que también ha tenido reconfiguraciones importantes y donde en la relación entre el campo político y el campo delictivo, esas reconfiguraciones lo que han hecho es modificar la correlación de fuerzas entre ambos campos. Hemos pasado de una etapa en la que había una subordinación estructural del campo delictivo al campo político a una situación que la empezamos a ver, insisto, desde finales de los años 60, pero con mayor intensidad ya después de los años 70 y sobre todo en los años 80 y posteriores, una mayor autonomía relativa respecto del poder político de esos grupos delictivos, lo que aunado a esa gran capacidad económica que han adquirido por la diversidad de actividades delictivas, ha hecho que en esta correlación de fuerzas, dependiendo de qué parte del país estudiemos, vamos a observar que puede haber una inversión de la subordinación, es decir, una subordinación del poder político local al poder delictivo, ¿no? Y en otras se podrá ver un relativo equilibrio y en otras más una mayor capacidad del poder político para ejercer control sobre grupos delictivos. Y en ese ambiente de reconfiguración de ambos campos, más el cambio cualitativo en la correlación de fuerzas entre ellos, ha habido mayores posibilidades para que estas organizaciones delictivas y otros grupos, digamos, más pequeños, en un ambiente de una mayor impunidad también, donde el sistema de procuración, administración de procuración de justicia ha dejado mucho que desear, independientemente de qué partido político sea el que llegue a la presidencia. Lo que hemos observado es que esa correlación de fuerzas se ha modificado de manera sustantiva y en ese ambiente tanto actores individuales, tanto agentes sociales individuales como grupos más organizados o grandes corporaciones delictivas ejerzan una violencia colectiva sin ningún freno. Sin ningún freno, porque lo que nos muestran los niveles de impunidad es eso.
O sea, hay masacres un día sí y el otro también, y varias en un mismo día, y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que muestra ahí es que el tipo de Estado que estamos, que se ha venido desarrollando desde hace algunos años, tiene características donde cada vez más clara la relación estrecha entre poder político, poder delictivo, poder militar, y una que está un poquito más escondida por ser menos explorada, que es poder económico. Entonces, estamos ante cambios en esta correlación de fuerzas donde, por lo menos en la actualidad, lo que sí vemos es un reforzamiento de un sector, digamos, del poder político, que es el que gobierna la mayor parte del país, una consolidación también del poder militar que no tenía o que no tuvo durante varias décadas y que se ha acelerado ese poder militar. Y también un reforzamiento del poder delictivo que es innegable y que se puede observar a simple vista en varias partes del país. Entonces, a menos de tener un autocontrol de parte de quienes están ejerciendo, ya sea agentes estatales o no estatales, a menos de tener un autocontrol muy estricto, pues o de que las capacidades de este tipo de Estado que se está configurando o reconfigurando en este país, seguiremos viendo desafortunadamente este tipo de acciones de violencia colectiva perpetrada justamente por estos mismos grupos, ya sea estatales o no estatales. Es un panorama realmente triste, porque si la solución, entre comillas, es empoderar aún más a los militares, tengan la plena seguridad de que esas características de este tipo de Estado en reconfiguración no van a ser democráticas, no son democráticas, y no se puede crear o no se puede consolidar un régimen democrático, un Estado de Derecho con características como las que hemos estado observando y se han venido reforzando, sobre todo en esta administración. Bien, muchas gracias. Damos ahora la palabra al doctor César Alarcón Gil, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador asociado en distintas instituciones en Colombia, en México y la cooperación canadiense también, como en Medellín la Corporación Mandala, IDRC y el Colegio de Chihuahua en Ciudad Juárez. Tiene muchas publicaciones muy destacadas por el Colegio de la Frontera Norte, el Senado, y habitualmente en el diario Razón Pública. Adelante, César. Gracias, Sutón. Primero que nada, por abrirnos el espacio a todos nosotros en cuanto a la participación y la presentación de este libro, que es un libro colectivo cuya idea general es justamente abrir una serie de debates relacionados con el fenómeno de violencia. Y sí, efectivamente, aquí la cuestión es, esto es una presentación general de los capítulos o de los principales hallazgos de los capítulos que nosotros trabajamos en el libro Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad, justamente coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente,
y por la doctora Denis Álvarez y Casa. Esa es como la gran matriz en torno a lo cual se empiezan a establecer o prefigurar todas estas presentaciones de los colegas que me han antecedido. Cierto es que pareciera ser un poco dispersa esta cuestión, pero no lo es tanto o creo que va a quedar más claro después que explique más o menos cuál ha sido la construcción en cuanto a las matrices de sentido que alimentaron la conducción teórico-cognitiva de este texto. Bueno, como ustedes pudieron checar, efectivamente el doctor Astorga es muy claro al decir, esa parte que trabajamos él y yo tiene mucho que ver con esa construcción de sentidos respecto a la forma como se iba a orientar el trabajo. Esto es, nuestro capítulo es el primero y tiene que ver con esta parte de la violencia colectiva, conceptos básicos, manifestaciones y condiciones psicosociales y socioeconómicas que explican el fenómeno. En ese sentido, el capítulo del doctor Astorga y mío es hacia una lectura social de la violencia colectiva, apuntes desde México. En este punto en particular, lo primero que tenemos que reconocer es que para el punto donde estamos, no podemos decir, no hay una definición unívoca sobre lo que implica violencia. Y eso es uno de los principales puntos que originaron este libro. Recuerdo que ya tiene tiempo que nos convocaron Denis y el doctor de la Fuente al respecto, justamente hablar de lo que pudiese ser la violencia colectiva. Uno de los primeros llamados que nosotros hicimos desde el principio es que era importante empezar por un ejercicio de repensar la violencia. Esto es, generalmente nosotros de manera cognitiva utilizamos muchos conceptos como si fueran nociones. Esto es, tenemos una idea general de qué son, pero no elaboramos o no investigamos o no tenemos evidentemente mayores elementos de juicio respecto al fenómeno que nosotros estamos tratando de investigar. Esa es la primera cuestión. Y de ahí, el empleo recurrente, tenemos que entender que el empleo recurrente de la palabra violencia es una palabra ampliamente utilizada en la sociedad, pero dentro de la cual se dice muy poco. Apelamos al nombre de violencia y aparentemente explicamos muchas cosas, pero no es así. Violencia es una palabra que se utiliza mucho, como dicen en Estados Unidos, as a taken for granted. Se toma como algo que ya está ahí y que quién sabe de dónde vino y que toda la vida ha significado lo mismo y esa construcción de sentido que pareciera ser monotemático o homologable en tiempo y espacio, no lo es así. Bajo esa lógica, justamente la idea o la idea general del primer capítulo y en torno al cual se empiezan a engarzar los otros capítulos de los cuales ustedes han visto los desagregados, tiene que ver con qué entendemos por violencia y las modalidades de violencia. Y aquí viene una primera cuestión. Violencia generalmente se tiende a identificar en México en la primera década del siglo XX bajo dos principales polos de producción en términos de los agentes sociales que la producen, que es la violencia relacionada con las instituciones del Estado, por un lado, y por el otro, la violencia relacionada con las organizaciones delictivas que hacen presencia en el territorio mexicano. Sí, cierto es, pero eso es lo que se ve recientemente y uno de los esfuerzos centrales en el capítulo es justamente transmitir que violencia es una palabra que tiene muchas aristas y múltiples formas de desdoblamiento y que los significados de esta palabra a lo largo del tiempo han cambiado considerablemente. Han denotado una serie de fenómenos que de suyo tienen grados de complejidad y zonas de producción distintas, con agentes sociales diferentes que plasman ciertas actividades, cursos de acción que son catalogados como violencia sobre el terreno, pero que sí es importante, bajo esta perspectiva, hacer una lectura más fina. Y en este punto en particular, tenemos que ponernos a pensar, y es un run muy fuerte que digamos, sedimenta o lo que fue el libro, fue entender o partir de una pregunta básica: ¿qué se designa bajo la palabra violencia? Y en este punto tenemos que partir de algo muy básico. Hay diversos matices, niveles de comprensión y elaboración diversos a los diferentes referentes que la constituyen.
Dicho lo anterior, hay que entender que la violencia tiene múltiples modalidades. Primera cuestión. Segunda cuestión. En un solo curso de acción, y eso es muy interesante mirarlo, en un solo curso de acción o actividad o agente social, es posible identificar múltiples modalidades de violencia. Pensemos en una persona que comete un carjacking, un robo de carro en la frontera norte. Bueno, sí, generalmente lo que aislamos cognitivamente es el robo del automóvil, pero tampoco tenemos muy claro en qué contexto social o en qué condiciones sociales se engarzan todas las diferentes modalidades de violencia que se plasman más allá del robo per se del automóvil. Es decir, es necesario entender que hay múltiples modalidades de violencia detrás de cada hecho que nosotros entendemos como violencia o que catalogamos como violencia. Yo lo que traté de hacer en términos muy generales en el libro es construir o deconstruir desde una definición etimológica de lo que implica violencia, por un lado, y las significaciones funcionales de la misma, por el otro. Esto es, la definición etimológica de violencia generalmente te conecta con el diccionario. Es lo mínimo básico al donde todo mundo accedemos para tratar de entender qué significa una palabra, ¿no? Etimológicamente, la palabra violencia viene del latín violentum, que significa actuar con mucha fuerza o actuar con agresión. Evidentemente, esta definición mínimo básico de la violencia no tiene como mucha forma de decirlo respecto al análisis de comportamientos concretos. Todo y nada cabe ahí. Y ahí la cuestión es, como yo les decía, un segundo nivel, proponer evidentemente el análisis de los significados funcionales de la palabra, es decir, hablar de la violencia en términos de entenderla como modalidades múltiples, pero violencia con apellidos. Y aquí en el texto se establece, o más bien se hace una propuesta muy sencillita en términos generales de decir, a ver, si esta violencia con apellidos, si la violencia en cuanto al significado que nos da el diccionario es muy poco asible y la violencia con apellidos es demasiado específica, ¿cómo podemos hacer una matriz de sentido en torno al cual nosotros podamos entender los enormes niveles de complejidad que hay detrás de la producción del conocimiento sobre la violencia? Dicho lo anterior, bueno, ahí lo que se empezó a hacer es esta matriz, es un cuadrito muy interesante puesto en el texto, que es, entendiendo que la violencia tiene distintos referentes, hay que entender que hay espacios, por ejemplo, los espacios de la violencia. Y está lo rural, lo urbano, lo nacional, lo subnacional, lo internacional, lo binacional, todo este tinglado que nosotros nos puede poner a pensar en términos del lugar específico donde se lleva a cabo algún curso de acción considerado como violento. Está la violencia que se tiene que entender por la dinámica de instrumentalidad, es decir, se utiliza para algo, y aquí hay violencia simbólica, violencia física, armada, no armada. Hay formas de entender la violencia considerando, por ejemplo, al agente social que la produce, es decir, el actor, por ponerlo de una manera muy sencilla. Y aquí es violencia estatal, violencia no estatal, violencia relacionada con los grupos delictivos organizados, violencia colectiva, y aquí viene una forma que ahorita voy a desdoblar muy concretamente. Sí, ya me pasé 2 minutos, pero quiero ser muy puntual al punto de llegada al cual quiero comentar aquí. Hay violencia por intensidad o temporalidad. Hay análisis que hablan de violencia crónica, violencia episódica, violencia sistémica, violencia circunstancial. Hay formas de clasificación que tienen que ver con la violencia en cuanto a formas de articulación. Esto es violencia organizada, violencia no organizada, violencia interpersonal, violencia autoinfligida y, una vez más, aquí, violencia colectiva. O podemos proponer otra matriz de sentido que te diga por constitución política o clasificación jurídica. Esto es la violencia política, la violencia estatal, la violencia criminal, la violencia delictiva. Pueden darse cuenta que hay formas de entender la violencia que pueden ser encapsuladas, o más bien que dialogan con más de un elemento de clasificación. Eso es muy interesante en términos de la comprensión de lo que es la dinámica estructural del propio libro y el análisis que se propone a partir de este. Ahora, otro nivel, por niveles de afectación a la vida o el patrimonio. Y aquí tenemos la violencia letal, la violencia no letal, la violencia predatoria, la violencia criminal. O, en último de los casos, porque esta no es un análisis exhaustivo, evidentemente no era la intención,
era entender la violencia por edad de género, y aquí hace mucho sentido, podemos conectar con las partes que ya tuvieron a bien exponernos tanto Luciana como Denny, ¿no? La violencia contra los niños, la violencia juvenil, la violencia contra las mujeres. Venga, aquí hay múltiples modalidades de violencia que es importante mirar. Partiendo de lo anterior, fue sencillo postular como capítulo introductorio que lo que se entiende por violencia es atravesado por cuando menos 4 niveles de construcción de conocimiento. Esto es la violencia vivenciada, es decir, aquello que vivimos, percibimos, sentimos como algo que nos agrede. La violencia narrada, es decir, a partir de las herramientas que internamente tenemos para dar cuenta de algo que tuvimos en cuanto a percepción y elaboración concreta, exponerlo al exterior. Está la violencia teorizada, que ya lleva a un nivel más grande, digamos, de solidificación de conocimiento, que va recurriendo a método científico, que tiene que hacer con análisis como más formales. Y por el último, la violencia que se mide a través de los indicadores derivados de las instituciones gubernamentales. Esto es la violencia que se oficializa. Y la propuesta del libro es una cosa muy sencilla. Entre todos los niveles previamente, los 4 niveles que yo les expuse previamente, es importante entender que no hay una perfecta sincronía. No toda la violencia que se vive se traduce a una violencia que se oficializa a través de los indicadores gubernamentales. Y esto implica que entre lo vivenciado y lo oficializado hay una serie casi infinita de relaciones, instituciones, entes, agentes sociales que nos pueden dar distintas pistas sobre lo que nosotros entendemos sobre violencia y aquello que les he comentado, el significado, apellidos. Al detenernos en el término, finalmente, de violencia colectiva y al utilizar el término de violencia colectiva, y lo cito aquí, la violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas, conflictos armados dentro de los estados o entre ellos, actos de violencia perpetrados por estados, por ejemplo, genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos, terrorismo y crimen organizado, que de ello ya nos había hablado la doctora Álvarez y Casa en su introducción. Cuando nosotros nos decantamos por el término de violencia colectiva como insumo mínimo básico de articulación de todos los esfuerzos que vieron en los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, lo que nosotros estamos tratando de hacer es llamar la atención sobre un conjunto de fenómenos que transversalizan de manera flexible el análisis de la realidad mexicana en tiempo y espacio. Justamente ese es el punto, digamos, de inicio y el punto de llegada que le queremos exponer a todos ustedes en cuanto a la forma como se articuló este libro y la forma como han sido presentadas, pues lógicamente, los principales hallazgos de todos los colegas que me antecedieron. Les agradezco mucho y perdón por extenderme tanto en el uso de la palabra. Muy bien. Para comentar estas ponencias, tenemos el gusto de presentar a la doctora Zulia Orozco Reynoso, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene líneas de investigación muy interesantes, así como publicaciones en temas de geografía, economía e historia del poder criminal. Entonces, damos una cordial bienvenida. Adelante, Zuli. Sí, muchas gracias, Otón. Primero que nada, pues agradecer la cordial invitación que me hicieron llegar tú y César Alarcón para participar en este importante evento. Y muy honrada también de comentar, así sea brevemente unos minutos, esta vanguardista y pienso pionera obra, también coordinada por el doctor Juan Ramón de la Fuente y la doctora Denny Álvarez y Casa. Para los futuros lectores, decirles que este libro está integrado por tres apartados. Básicamente son 10 capítulos, cerca de 500 cuartillas, y cada uno de ellos está redactado de una forma muy aguda, con prosa literaria, pensada cada una de las palabras que está
insertada, ¿no? Muy bien pensado, con un análisis crítico, pero también propositivo en ese sentido, y que invita a los lectores a profundizar con mucho detalle estos dos conceptos generales, pero que se van abordando desde distintas perspectivas, desde la prevención y desde el control, ¿no? de la seguridad y de la violencia. En este caso estamos hablando de la salud mental y de la violencia colectiva. Este libro, ya César lo comentó hace un momento, tiene ya un ratito, digamos, cocinándose, ¿no? Y en ese sentido también, como decía Luis, pues es triste ver que hemos llegado en poco tiempo, en algunas décadas, las últimas administraciones, incluyendo esta, por supuesto, a un tema de la violencia colectiva, ¿no? Que parece ser que está desbocada. O por lo pronto, ya con esto voy a cerrar también, pero Luis lo comenta también, que tiene que ver mucho con la conformación del Estado, que no tenemos claridad todavía si lo queremos medianamente democrático o autoritario en ese sentido, ¿no? Entonces, lo hojeé esta semana, lo leí esta semana para comentar acá, y de lo que estuve observando en los distintos capítulos veo que trae una perspectiva multidisciplinaria, es decir, desde las biologías, por ejemplo, las ciencias médicas, por supuesto, hasta, por ejemplo, la sociología o la ciencia política. Entonces, en ese sentido, trae una aportación muy interesante, pero también está aplicado al caso mexicano, o al menos yo así lo leí, ¿no? Al caso mexicano, que evidentemente se puede extrapolar a otros casos en América Latina. Justamente a propósito que el título del libro es Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad. Me quedé con esta última frase de herida abierta, me recordaba a Eduardo Galeano, ¿no? Con las venas abiertas. No sé, me cuestiono, por ejemplo, cómo hemos pasado de aquella situación a esta, ¿no? O tal vez se va prolongando. En ese sentido, como les decía, tiene recomendaciones muy interesantes, tiene un análisis muy profundo, cada una de las palabras están muy bien pensadas, pero con lo que yo me quedo es que justamente no es nada más un texto que provoca la lectura, sino que además invita a actuar. Y en ese sentido, creo que tanto esta administración como la que sigue tiene suficientes herramientas aquí propuestas de una forma descrita con muchísima precisión y desglosadas como punto A, punto B, punto C, por dónde podemos empezar. Porque como ya lo señalan ustedes los autores, este es un problema que va a llevar bastantes años, si no es que décadas, para solucionar, pero por algún punto podemos empezar, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de narrar o describir una tipología más amplia de las violencias y todas sus modalidades que se pueden narrar, porque va a haber otras que no, como ya lo dicen los autores, que simplemente no se pueden narrar y tampoco se pueden medir, pero seguramente se puede ya ir materializando con indicadores, ¿no? En ese sentido, es un texto, pienso, vanguardista, les decía yo hace rato, pionero, porque, vamos, ahora habíamos pasado en algún momento de estudiar la seguridad pública, la seguridad ciudadana en el mejor de los casos, y de repente un vuelco a la violencia colectiva, ¿no? O sea, por más intentos que hemos tenido en los últimos años, en las últimas administraciones, pues parece que ni la reforma del sistema de justicia penal, ni la reforma de los derechos humanos han servido gran cosa para contener la situación. Y es que, como ya lo dice en el texto de César y de Luis, lo voy a leer para no equivocarme, dice, en el México de la transición democrática no se ha logrado construir instituciones sólidas en seguridad y justicia como parte de una política de Estado, ¿no? Me parece que es más claro ni el agua, súper agudo el comentario, es decir, hemos estado todo este tiempo dando palos de a ciego sin tener una visión de Estado hacia dónde como sociedad queremos ir y cómo podemos resolver, digamos, las múltiples problemáticas que atañen a niños, a hombres, ¿no? A mujeres y en distintas violencias que abarcan desde los homicidios dolosos, feminicidios, pasando a temas de prevención. Entonces, también me parece que otro aporte que tiene el texto, además
ya les comentaba, de lo multidisciplinario y que abarca 3 fases muy importantes y que considero yo que es un texto obligado para todos los que estamos estudiando temas de violencia y de seguridad. Creo que ya lo tenemos que incorporar a la bibliografía porque viene muy, muy desglosado, ¿no? Y me parece que se justifica y se argumenta perfectamente cada una de las palabras que están ahí introducidas, ¿no? Pero les decía que aparte de lo multidisciplinario y cómo se incorpora también el tema de género y de lo local también trae una perspectiva pues desde la academia y desde las ONGs o de la sociedad civil, que sí es teórica, porque pues hay que conceptualizar, hay que argumentar, pero también viene la parte práctica, ¿no? Y en ese sentido me parece muy valioso esta aportación. Aquí, pues bueno, me quedan muchísimas preguntas y la verdad es que, ya lo decía Luis, es muy triste. Esta situación la narra y no se ve dónde va a detenerse, ¿no? Porque finalmente también una de las problemáticas que de alguna forma incendian aún más la situación que tenemos aquí en el país, bueno, pues es las consecuencias no deseadas de la pandemia por COVID-19 y ¿cómo se llama? El encierro voluntario que conllevó al país y que a su vez trajo consecuencias que hasta el momento siguen saliendo, ¿no? Cómo se agudiza, por ejemplo, la brecha de desigualdad, en el tema de educación, cómo la educación se ha ido a pique, si ya de por sí estaba pues complicado el tema de la educación básica, pues con la pandemia es terrible la situación, y bueno, el desempleo y una situación que simplemente no nos hemos podido levantar de como estábamos antes, ¿no? Entonces, este es más combustible para el tema de las finanzas públicas, que también, hay que decirlo, pues no hay suficientes recursos ni personal capacitado para atender la problemática. Es una realidad también, ¿no? Entonces tiene que ver también con un tema de donde hay recursos suficientes para que se puedan medianamente empezar a tratar parte de las problemáticas, porque bueno, si yo le pregunto al director del C4 o al director del C5, me va a decir, pues sí, claro, que identifico, claro, por supuesto, quiénes son, pero resulta que no tengo policías o resulta que no tengo suficiente gasolina, ni vales de gasolina al mes para poder salir y resolver ese problema. Y entonces tengo que dar prioridad a ver cuáles son las víctimas que a mi criterio, ¿no? Al criterio de la autoridad, debo de atender, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que tener eso en el radar, ¿no? Y bueno, a manera como de cierre para la discusión o para lanzar, digamos, una serie de preguntas provocadoras, pues queda claro que finalmente, como dice Luis, el tema de fondo es que no hemos podido concretar la construcción profesional de instituciones de Estado, ¿no? Y aquí, digamos, estamos hablando de seguridad y justicia, pero me imagino que lo podemos trasladar a otras áreas, ¿no? Otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue para poder medianamente, como señalan ustedes, cada uno en sus capítulos, de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? En su distinta área, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Por dónde podemos acercarnos a las autoridades correspondientes, en este caso a nivel federal, estatal y municipal, que son los que tienen menos recursos, pero que son los que finalmente están lidiando con estas problemáticas, ¿no? En las distintas que ustedes mencionan? Y cómo acercarnos a ellos para que este texto, que trae muy buenas herramientas y muy bien justificado, cómo podemos hacer para que empiece a tomar acciones y ir encaminando el barco, ¿no? Que parece que se está hundiendo, si no es que ya está a punto, ¿no? Pero necesitamos, pienso yo, que el conocimiento está el know-how, hay personal, hay gente, está la academia, o sea, sí hay. El tema es por qué no se está actuando si finalmente hemos llegado en muy poco tiempo a esto que es la violencia colectiva, ¿no? ¿Qué hace falta para poder reaccionar como sociedad? ¿Qué hace falta para poder reaccionar como instituciones, ¿no? Y que, pues no sé si llamarle un estado paralelo como tal, ¿no? Pero que está creciendo y que le está haciendo una merma enorme a
a la poca autoridad que hay, ¿no? Entonces, yo con esa pregunta, digamos, la lanzaría pues a los autores, ¿no? Me parece muy interesante también el tema del Estado, cómo ha cambiado. Pensábamos que iba a ser una transición democrática, y bueno, de repente en esta administración en particular vemos que está pegándole a las instituciones, al INE ahorita, ¿no? Pero pues ha sido una constante, a los académicos les ha estado pegando, a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sensibilizarnos ante las problemáticas que atañen a las personas de a pie, ¿no? Como usted y como yo, y que las instituciones puedan reaccionar con un presupuesto y con capacidad y con capacitación, no nada más cada 3 años o cada 6, sino constantemente y con una visión para los próximos 20, 30 años, ¿no? Hacia dónde queremos ir como sociedad, o vamos a seguir girando la rueda de esta violencia colectiva y el día de mañana estar hablando de otra cuestión, ¿no? De una necropolítica, o, digo, ya de por sí, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zulia. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Dice, en términos de salud, la violencia colectiva quizá en ocasiones no sea ocasionada por el propio paciente. En mi visión es por falta de tener las palabras idóneas para dar diferentes tipos de noticias en el contexto de esquemas de tratamiento de cambio de vida, incluso sexual, en términos de convivencia familiar, pérdida de trabajo, etcétera. Me parece bien interesante que este libro pues tuvo un proceso de construcción, entiendo que algo prolongado, y puso el énfasis en la salud mental y cómo ahora con el tema de la pandemia pues se ve la importancia de que se abordaran estos temas pues, desde un ámbito disciplinario. Desde luego este libro es creo que un ejemplo de cómo ensamblar investigaciones interdisciplinarias. El doctor Fabricio Loruso, pregunta abierta, ¿cómo consideran que el modelo neoliberal altamente financiarizado de despojo y excluyente está influyendo en el actual ciclo de violencias colectivas y en las problemáticas de salud mental que vivimos? Fabricio hizo una pregunta dirigida al doctor Astorga, que amablemente respondió también el doctor Astorga. Entonces, si quieren pueden ustedes checar el diálogo, que me parece muy interesante. Entonces, no sé si hubiera alguna idea en torno a la pregunta de Fabricio y también la aparente crisis del modelo neoliberal. ¿Para quién es la pregunta, Otón? La pregunta es de Fabricio y él dice, ¿cómo consideran que el modelo neoliberal es general, es para todos? ¿Cómo consideran que el modelo neoliberal altamente financiarizado de despojo y excluyente está influyendo en el actual ciclo de violencias colectivas y en las problemáticas de salud mental que vivimos? Bueno, yo contesté en el chat, pero si quieres lo lees tú o lo leo yo. Ah, ok. Pero era sobre las dos preguntas, ¿no? De acuerdo. No sé si hubiera... las dos. Sí. Si quieres leerlas. De acuerdo. Sí, dice el doctor Astorga, hay que ver qué es lo que se disputa en la multiplicidad de grupos armados en diferentes partes del país. Hasta donde sabemos, ninguno tiene un proyecto para lograr el poder político y controlar el Estado. Varios ejemplos de elecciones intermedias de 2021 y filtraciones de Sedena por guacamayas muestran vínculos estrechos entre el poder político en el nivel local y el poder delictivo, no intenciones de desplazar al poder político, sino de lograr una relación de beneficio mutuo. En otras partes son conflictos armados entre grupos delictivos con la intención de monopolizar actividades ilegales. Las diferentes situaciones en el país no permiten generalizar. No es lo mismo Yucatán que Zacatecas. Y dice también el doctor Astorga, en los años 40 y 50 no predominaba el neoliberalismo y las tasas de homicidio eran más elevadas que en los últimos 3 sexenios.
Me parece que no hay que recurrir al comodín del neoliberalismo para tratar de explicar esos fenómenos. Y hay una pregunta, dos preguntas que trataré de leer muy rápido, del doctor Gerardo Covarrubias. En esta construcción del modelo de atención para contener o resolver esas violencias colectivas, ¿cómo priorizar las acciones desde una seguridad desde abajo o vertical? ¿Cómo identificar las variables responsables que nos han impedido construir ese modelo? Y Ana dice, muchas gracias a todos por sus valiosas aportaciones. Ante este contexto de violencia colectiva, ¿cómo se puede construir la esperanza entre la ciudadanía de la posibilidad de transitar a otras formas de convivencia? Entonces, queda el foro abierto para las y los ponentes. Bueno, y a lo mejor tomo una pregunta y contesto fácilmente otra pregunta en cuanto a la priorización de las acciones y de la construcción de la seguridad desde abajo. Yo creo que justamente que quería señalar es que deberíamos hacer eso desde las poblaciones que sufren más esas violencias y esas exclusiones, esas vulnerabilidades. Yo creo que eso sería para mí muy importante para lograr esa priorización, pero no dejarlo allí. Por supuesto, tienen que comunicarse con los tomadores de decisiones políticas en eso y cómo podemos empujar que realmente se tomen en cuenta no solamente la voz que realmente llevan a acciones muy concretas. Y en cuanto a la pregunta de Fabricio, me parece muy importante también esa crítica al modelo neoliberal, ese que está haciendo esas incongruencias que llevan a más exclusiones, más despojos, más desplazamientos forzados. Pensamos también todo lo que tiene que ver con cambio climático. Yo creo que lamentablemente se va a profundizar más y más y tiene también profundos impactos en cuanto a esas múltiples modalidades de violencias y por supuesto de salud mental, solamente para de forma superficial contestar aquí. Muchas gracias, Marcus. Creo que también ahí hay una cuestión, hay una pregunta muy concreta que es en esa construcción de modelo de atención para contener o resolver esas violencias colectivas, ¿cómo priorizar las acciones desde una seguridad de abajo o vertical? Una, y dos, ¿cómo identificar las variables responsables que nos han impedido construir ese modelo? En cuanto a la primera, bueno, a las primeras dos preguntas es bien interesante, digamos, pensarlo, simplemente en voz alta. Ahí justamente Marcus tiene una enorme experiencia respecto a diversas formas de gestionar la seguridad en distintos niveles. Pienso, y Marcus no me dejará mentir, en el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, donde justamente tienen distintos tipos de figuras. Una de las figuras más interesantes, más importantes, es la del investigador comunitario. Esto es, agarran una persona que forma parte de una comunidad concreta y que hace las veces de enlace entre las acciones o distintos tipos de fenómenos de violencia que hacen presencia en un espacio, en un microterritorio, digámoslo así, y a partir de esa, digamos, producción de conocimiento, se van estableciendo una serie de propuestas que se articulan en el Observatorio de Seguridad Humana. A partir de ahí, ese proceso de, digamos, primero captación de conocimiento, después filtración institucional, se pone a correr en, digamos, espacios institucionales como más formales, en términos, digamos, muy concretos, como la Alcaldía de Medellín. Y esta es solo una de las N mil formas que pueden servir en términos de la gestión concreta de dinámicas muy específicas de la relación seguridad-inseguridad. Ahora bien, es obvio que no podemos poner en ese prisma a las formas de gestión de seguridad que tienen que ver con organizaciones delictivas de altísimo calado. Esa es otra cosa, esa es una cosa distinta, donde ahí sí lo que requieres, y con fuerza, es una serie de ejercicios mediados por la acción estratégica o las definiciones estratégicas del Estado, donde el Estado, un Estado funcional en su órbita federal, que es el que tiene la película completa, te puede generar una serie de insumos concretos muy específicos, si tiene la receptividad, porque también esa es otra cuestión.
si tiene la receptividad de saber que en el espacio X el fenómeno delictivo no es igual que en el espacio Y o Z. Entonces, ahí lo que nosotros podemos ver, y sí es importante empezar a reflexionar eso, es justamente la microterritorialidad del fenómeno delictivo, donde tú puedes ver formas concretas de actividades delincuenciales, pero por el otro lado, el propio Estado tiene que tener la apertura, y si quieren mental, de entender que no en todos lados tiene que responder de la misma forma, pero sí tiene que tener lineamientos estratégicos muy concretos donde pueden engarzarse en términos del conocimiento de lo local con las estrategias que vienen desde la estructura del Estado. Y eso evidentemente parte justamente de autoridades que sean receptivas, de autoridades que tengan un conocimiento de los distintos tipos de realidades que hay en su propio territorio nacional. Lastimosamente, en estos momentos pareciera ser que no hay estrategia de ningún sentido, por más de que lo defienda públicamente ciertos personajes inmaculados o con pretensiones de ser santos. Sí creo que es bastante importante mirar que la construcción de seguridad se puede establecer desde distintos niveles que pueden partir desde lo comunitario y la articulación con distintos niveles de gobierno, y a partir de los cuales reforzar evidentemente lo que es la seguridad, que sin duda es uno de las carencias más sentidas, no solo de esta administración, sino de muchas administraciones anteriores, lastimosamente siendo esta administración donde una estrategia de abrazos no balazos no ayuda en gran medida a hacer o a confrontar los diferentes niveles de delincuencia en los espacios analizados, ¿no? Muchas gracias. Recordé un eslogan interesante que se hizo en Brasil hace tiempo, decía programa de seguridad con ciudadanía, que al menos, digamos, declarativamente tenía un concepto interesante, ¿no? Construir seguridad, pero con la participación de los sectores sociales. Por último, quizá abriría una velocísima ronda para el público acá presente en lo presencial. Quizás si quisieran decir algo, les pediré que vengan acá para que les conozcan, y quizá la respuesta también debería ser muy rápida. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces siendo así, les agradezco mucho su asistencia. Ha sido un gusto escucharles nuevamente, y bueno, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, pues es un espacio siempre abierto al diálogo, y esperemos que algún día pueda ser incluso presencial. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Otón. Gracias, Otón. Muchas gracias.